este drama que vemos en este pasaje, por toda esta multitud que se burló cruelmente de Jesús, concluye de una forma abrupta, al llegar la hora sexta. ¿Sí? Más bien se convirtió en una tragedia. Todo comenzó con este plan en aquella madrugada donde es apresado, donde Jesús es abrazado y es besado, y llegan aquellos hombres y le aprenden. Entonces aquellos enemigos del Señor Jesús comienzan a disfrutar, como lo digo, comienzan a frotar finalmente, ¿qué, hermanos? Las manos. Y lo que habían estado buscando durante tanto tiempo, lo han conseguido. Y luego, cuando está Jesús y es mandado a azotar por Pilato, los soldados se burlan de él. Y en el andar y del caminar, la gente se sigue burlando, y la gente estaba allí y se burlaba de este farsante, este falso profeta. Y por eso digo, hermanos, todo fue un drama, pero cuando llegó la hora sexta, ¿qué pasó, hermanos? A ver, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué pasó? Las tinieblas. Es que yo creo que usted se está olvidando de esta parte. 3 horas de oscuridad. No fueron 5 minutos, no fue una nube que pasó y que oscureció, no. Es 3 últimas horas de Cristo. Y por eso el mensaje se llama las tinieblas de la cruz. Ahora, su presencia en el Calvario, la presencia de estas tinieblas y de Cristo, más bien de Dios mismo, a veces pasa por alto. Pero es únicamente cuando Dios llega al Calvario que se convirtió en el hecho salvador de lo que resultó ser la muerte de Cristo. Sin muerte no hay, ¿qué, hermanos? No hay salvación, no hay redención, ¿se acuerda? No puede haber salvación sin muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces, la ira de Dios, volcada, puesta, depositada ¿en quién, hermanos? En Cristo. Mientras Él cargó el pecado de todos. Este es el hecho principal del Calvario, hermanos. Y esto ocurrió durante las 3 horas de tinieblas. Y hay 5 cosas que suceden en estas 3 últimas horas. Yo quiero destacarlas aquí. Quiero tratar de ser rápido y quiero que tenga su Biblia en la mano. Comenzaron las tinieblas, ¿en qué momento? ¿En la hora qué? Sexta. ¿Esto a qué hora es, hermanos? A las 12 horas, a mediodía. Cuando el sol está en su cenit, lo que decimos, en su punto más alto. A las 12 horas comienzan las tinieblas y estuvieron así hasta la 9ª hora, que es hasta las 3 de la tarde. De repente, cuando el sol estaba entonces en este punto más alto y más fuerte, la oscuridad envolvió toda la escena. Y entonces quizá la gente que estaba riéndose, ¿qué empezó? Como que ya le bajó, ¿sí me explicó? Porque cuando de repente se va la luz, como que todo el mundo, ¿qué? Se calla, ¿sí o no? Pues a ver qué está pasando. Cuando se va la luz, hermanos, algo está pasando, ¿sí o no? Algo pasa. Y nos comienza a dar, ¿qué, hermanos? Miedo. Entonces, el sol estaba
en su cenit y se apaga. No se sabe cuánto fue la extensión geográfica de estas tinieblas. Pero lo que sí tengo que decir es que estas tinieblas no fueron causadas por un eclipse, porque algunos dicen esto. ¿Por qué no puede ser, hermanos? ¿Qué hay en Pascua siempre? ¿No lo vio ayer? A usted no le encanta la noche, pero a mí me encanta la noche. Hay una luna hermosa. Siempre en Pascua hay luna llena. Siempre. Y si usted conoce de fenómenos de eclipse, porque quizá cursó la primaria, un eclipse nunca se puede dar con luna llena. ¿Vale? Ok. Hasta ahí vamos bien. Entonces, estas 3 horas fueron demasiado tiempo para un, ¿qué, hermanos? Para un eclipse. Un eclipse dura minutos, cuando mucho. Lo vemos y se va, lo que va haciendo es este efecto, ¿cierto o no? Y no se detiene, porque es un movimiento de rotación con traslación. Sí lo conoce, ¿verdad? Lo hizo en maqueta y todo eso, usted lo hizo. Bueno, pues es de minutos. No puede durar 3 horas, es imposible. No fue un eclipse, descartado esto, ¿cierto? Ahora, otros creen que fue el resultado de que Satanás llevara el poder de las tinieblas para influir, para atemorizar. ¿A quién? A Jesús. Pero hay algo que tengo que recordarle. Satanás no tiene poder sobre el mundo natural. Y cuando tiene algo, Dios se lo ¿qué? Dios se lo permite. Entonces, esta era la hora. ¿De quién era la hora, hermanos? ¿De Satanás o de Dios? De Dios. No del diablo. Entonces ¿quién fue el que trajo las tinieblas, hermanos? Fue Dios el que trajo las tinieblas. Y esto lo sabían los judíos. Porque el Antiguo Testamento relaciona en varias ocasiones las tinieblas con la presencia de ¿quién, hermanos? De Dios. Fíjense. Rápidamente, si ustedes me acompañan, Génesis 15:12. Se aparece Dios a Abraham en Génesis 15. Y dice el pasaje que Abraham tuvo temor de una gran oscuridad. A ver si lo tiene ahí, si me va siguiendo. Génesis 15, verso 12. Dice, está hablando, Dios promete a Abraham un hijo, es la promesa, y dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una, ¿qué, hermanos? Gran oscuridad cayó sobre él. Y Egipto, Éxodo 20, última plaga, ya no la busque porque la sabe. La última plaga fue una plaga de ¿qué, hermanos? De oscuridad. ¿Y quién estaba presente en esa oscuridad, hermanos? El ángel de Dios que bajó y pasó a cada casa y a cada animal primogénito. ¿Qué pasó, hermanos? Lo asesinó. Solamente pasó por alto Pesaj, pasar por alto Pascua, pasar por alto, y entonces Dios omitió, o Dios pasó por alto esa casa. Y en el Sinaí, hermanos, en Éxodo 19, este sí lo vean, mira, véalo rápido, Éxodo 19, verso 16, dice el pasaje, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, ¿y qué, hermanos? A ver, pero ¿era en la noche o era en la mañana? En la mañana. Y luego que vino una espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció, ¿qué, hermanos? Todo el pueblo que estaba en el campamento. ¿Ya lo vio? ¿Quién estaba ahí? Dios, la presencia de Dios. Entonces el pueblo judío entendía que la oscuridad sobrenatural se relaciona con el juicio. Oscuridad se relaciona con el juicio divino. Joel, vaya rápidamente a Joel. Antes de Amós.
después de Oseas. Oseas, y luego ¿qué dice? Joel, y luego Amós. Capítulo 2 de Oseas, de Joel, perdón, de Joel. Verso 1, tocad trompeta en Sión, me va siguiendo, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está, ¿qué hermanos? Cercano. ¿Día de qué, hermanos? De tinieblas y de oscuridad. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna. Subraye, ¿qué dice ahí? ¿No me va siguiendo? No. Versículo 10, hermano. Estoy en el verso 10 del capítulo 2. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna, ¿qué? Se oscurecerán, y las estrellas, subraye, retirarán su resplandor. El verso 31, por favor, de ese mismo capítulo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Amós, vaya Amós 5. Dice el pasaje: no será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene, ¿qué, hermanos? El día de Jehová, el día del juicio. ¿Cómo sabemos que el día del Señor cuándo es, hermanos? Cuando venga el Señor y que venga a juzgar. El día del Señor se relaciona con el día que Él vendrá y hará, ¿qué, hermanos? Juicio. Sofonías, rápido, Sofonías. Capítulo 1, verso 14. Esgrima. Verso 14, dice el pasaje: cercano está el día grande de Jehová. Cercano y muy, ¿qué? Muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Verso 15, día de ira, aquel día de angustia, de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de ¿qué, hermano? Tiniebla y ¿qué? Y oscuridad, día de nublado y día de ¿qué, hermanos? Entenebrecimiento. Regresamos a Lucas ya. Entonces, es por eso que después de que las tinieblas desaparecieron, dice el versículo 48, viendo lo que había acontecido, la gente, ¿qué empezó a hacer, hermanos? Se empezó a golpear, ¿qué, hermanos? El pecho. ¿Sí? Eso dice Lucas 23, 48. Porque sabía que Dios había estado presente y que esto y venía, o que venía el día o el juicio de Dios. Ahora, Dios llegó en medio de las tinieblas para llevar juicio. No un juicio en el sentido escatológico, que es el que estamos refiriendo. Escatológico es el fin de los, ¿qué, hermanos? De los tiempos. Pero sí en un sentido soteriológico. ¿Qué es soteriológico, hermanos? En un sentido de salvación. La soteriología es la doctrina de la salvación. Entonces Dios no vino a ejecutar en la cruz ese juicio final de los tiempos, pero sí el juicio de salvación. Porque fue allí donde ahí fueron pagados todos los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados, ¿qué, hermanos? Futuros. Allí en esa cruz, hace más de 2000 años. Entonces, todo ese juicio fue en contra de ¿quién, hermanos? Del Hijo de Dios. Y es por eso que Dios trajo esta oscuridad exterior, la oscuridad del infierno, porque se describe en varios pasajes ahí en Mateo. ¿Ustedes han escuchado que dice que serán echados a las tinieblas de qué? De afuera. ¿Se ha escuchado esa frase? Las tinieblas de afuera está en Mateo 8, en Mateo 22, en Mateo 25. No tengo tiempo para verlos, pero lo que quiero decir es que Dios trajo esa oscuridad exterior del infierno, la trajo allí a ese momento.
O sea, el Calvario se convirtió en el lugar de juicio y el infierno es un lugar de juicio que, hermanos, eterno. ¿Me explico? Allí será el lloro y el crujir de dientes, no temporalmente, sino que, hermanos, eternamente. Pero el Calvario se convirtió en ese momento en el juicio, en el lugar de juicio. El Hijo de Dios recibió, más bien Dios desató sobre su Hijo Jesucristo toda su ira contra los pecados, de los que en algún momento usted y yo llegaríamos a ser, ¿qué, hermanos? Salvos. Entonces la oscuridad no fue causada por la ausencia de Dios, no, sino por la presencia de la venganza de Dios. ¿Sí? En venganza del juicio, de la furia, de la ira infinita motivada por justicia infinita. Fíjese, ira infinita motivada por justicia infinita. Y fue liberada castigando ¿a quién, hermanos? Al Hijo de Dios. Al Hijo infinito y eterno de Dios. Ahora, hermano, porque Él es Dios, o porque Él es infinito, ¿esto duró cuánto tiempo, hermanos? 3 horas. En este tiempo Dios absorbió todo el castigo del infierno eterno, pagando por todos los que alguna vez llegaríamos a ¿qué, hermanos? A creer en Él. Él llevó nuestros pecados en su propio, ¿qué, hermanos? Cuerpo. 1 Pedro 22, 4. Y luego Pablo a los Corintios escribe en capítulo 15, en el capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Y Gálatas, Pablo a los Gálatas les escribe en el 3:13 y dice que él fue hecho maldición y fue colgado en un, ¿qué, hermanos? En un madero. Y maldito aquel que muere en un madero. Entonces esta fue la copa. Esta ira infinita, volcada, puesta en Jesucristo, fue la copa que Cristo, Jesús en el Getsemaní, quiso pasar, ¿no? Si quieres, Señor, pasa de mí esta copa. Esta fue la copa que suplicó al Padre en el Getsemaní que dejara pasar, si era posible. El clamor de Jesús en la hora novena, ya cuando llega la hora novena, ¿qué fue lo que clama? Dice la Escritura, que cuando llegó la hora novena, entonces Jesús clamó a gran voz y dijo, ¿qué, hermanos? Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta frase muestra que el Padre no fue quien consoló al Hijo, o no lo consoló de manera, que, hermanos, inmediata, ¿o sí? No lo consoló, lo abandonó, ¿cierto o no? ¿Lo desamparó? Sí. Jesús fue abandonado, desamparado y dejado por su Padre, que lo amaba completamente, con un amor perfecto, un Padre amando a su Hijo, dejándolo volcado en esa ira. Pero ese grito nos demuestra que fue abandonado. Y esta es la única vez en el Nuevo Testamento donde Jesús le habla a su Padre, o más bien le deja de llamar Padre y le llama como, hermanos, Dios. En todas las demás veces, cuando se refiere a Él, le llama como, hermanos, Padre. Es la única vez donde Él le llama Dios mío, Elohim, Elohim. Y esta repetición de Dios mío, Elohim, Elohim,
es una expresión culturalmente que se expresaba en el Oriente y que manifestaba una mezcla de afecto, pero también de tristeza o de dolor o de desilusión. Te amo, pero me siento decepcionado o desilusionado o siento dolor por lo que está pasando. Esta misma repetición Jesús lo hace en Lucas 10:41, no lo busque, cuando Jesús llega y le dice a Marta, 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 ¿sí o no? ¿Se acuerda? ¿Sí se acuerda? Y también ocupa el Señor Jesús cuando llega a Jerusalén y ve la ciudad al entrar y le dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar? ¿Sí se acuerda? Había amor por su pueblo, pero había un dolor por su rechazo, ¿cierto o no? Había un amor por Marta, pero había un dolor porque estaba afanada y preocupada. ¿Por qué? Por otras cosas y no por lo más importante. Y también se lo dijo a Pedro, que le dejó de llamar Pedro y le llamó como Simón, Simón. Dios, Satanás me ha pedido que ¿qué? Que tengas que ser ¿qué? Zarandeado. Dios estaba entonces ahí en la furia del juicio. Pero la pregunta sería, ¿por qué estuvo ausente el consuelo de Dios? Aunque el infierno conlleva la furia total de la presencia personal de Dios para castigar, porque hermanos, en el infierno, ¿quién está castigando? ¿Quién es el que está castigando en el infierno, hermanos? ¿Quién castiga? ¿Quién es el punisher? ¿Quién es? Es Dios. Él es el castigador. No hay nadie que no sea otro. No hay otro castigador. Él es el que pone juicio. Él es el que castiga. El infierno es un lugar de castigo, ¿qué, hermanos? Constante y eterno. Él es ejecutor de juicio. Y el peor castigo es dejar abandonado al hombre. Ahí, en el abandono de Dios, hermanos, es el peor castigo que la humanidad puede, ¿qué, hermanos? Recibir. Él nunca estará en el infierno para consolar. ¿O sí, hermanos? Jamás. No habrá oportunidad. No habrá oración, por más grande, por más expresiva, por más cariñosa o tierna, por más que haya una súplica, un rostro que se humille, que clame a Dios pidiendo justicia o pidiendo misericordia, mejor dicho. En el infierno nunca habrá el consuelo de quién, hermanos, de Dios. No habrá misericordia, no habrá alivio. Y si Jesús iba a soportar el sufrimiento total del infierno, esto implicaba tanto el castigo de Dios como la ausencia de quién, hermanos, de Dios. ¿Sí me explicó? Él iba a recibir todo la furia y el castigo que en el infierno se recibe. Pero en el infierno también lo que hay, hermanos, es que hay ausencia de consuelo y de misericordia. Y por lo tanto Jesús tuvo que experimentar esto abandonado y solo y dejado así. No hubo consuelo para él. Por eso él clamó, ¿por qué me has abandonado? Ahora, lo primero, quizá me tardé aquí mucho, pero lo primero que vimos aquí fueron las tinieblas en esas 3 horas. Y luego vamos a ver algo muy rápido. ¿Qué pasó? ¿Qué dice el texto? ¿Qué pasó? El velo fue rasgado, hermanos. Esto ocurrió inmediatamente que se fueron las tinieblas. Cuando los sacerdotes entonces, al ver que las tinieblas se fueron, ellos tuvieron que seguir las actividades que se daban en la Pascua. ¿Y qué hace un sacerdote pascual? Pues mataba a qué, hermanos? A los corderos pascuales. ¿Sí me explicó? Los sacerdotes pascuales se atemorizaron al oír el gran ruido al interior del lugar, ¿qué, hermanos? Del lugar santo. Se escuchó un ruido, porque Dios rompió, dice en Mateo 27:51,
que fue Dios el que rompió el velo de arriba, ¿para qué, hermanos? Para abajo. Este velo, ¿cuál era la función del velo, hermanos? Separar el lugar santo del lugar, ¿qué, hermanos? Santísimo. ¿Qué significa esto? Que la expiación, o sea, el pago por los pecados había sido, ¿qué, hermanos? Hecho completo. Nada que pagué un poquito y ya cuando llegue yo te pago otra cosa, ¿no? No, no. El pago fue completo. El acceso a Dios está aquí, hermanos. ¿Necesitamos un sacerdote? ¿Necesitamos a alguien como intermediario? No. Lo único intermediario es Jesús. El camino al Padre. Ya no hay algo que divida. El que puede reconciliarnos con Dios es ¿quién, hermanos? Es Cristo. El acceso a la presencia de Dios está abierto. Y el nuevo pacto fue ratificado, dejando obsoleto toda la adoración del Antiguo Testamento, hermanos. ¿Usted tiene que matar animales hoy? No. ¿Sí? ¿Sacrificarlos? No. ¿Como lo hace usted, hermano? No. ¿Tenemos que dejar de comer carne de cerdo para ser puros? No, hermanos. Todo ese bagaje fue desechado, obsoleto. Jesús había predicho, usted lo sabe, días antes, la destrucción del templo. Dijo que en 3 ¿qué? En 3 días. Había predicho esa destrucción física del templo. Pero la ruptura del velo fue la destrucción espiritual de todo lo que significaba, ¿qué, hermanos? El templo. ¿Necesitamos ahora, en estos días, el arca como la presencia de Dios, hermanos? No necesitamos un templo de Jerusalén, ¿o sí? No necesitamos nada de esto. El velo rasgado entonces significa el acceso directamente aquí, hermanos, al Padre por medio de Jesucristo. Tercer suceso en estas tinieblas. 27:51, rápidamente, vaya a Mateo. Dice el texto de Mateo 27. Verso 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. ¿Y qué pasó? La tierra tembló y las rocas se partieron. A ver, hermanos. Al igual que las tinieblas, los terremotos se relacionaban frecuentemente con la presencia de ¿quién, hermanos? De Dios en el Antiguo Testamento. Ya no tengo tiempo, pero usted puede leer Éxodo 19, 18, Salmo 18, 7, Salmo 68, 8, Nahum 1, 5. Pero uno de los salmos dice que ante él los collados tiemblan y los montes, ¿qué, hermanos? Caen. ¿Sí o no, hermanos? Todo collado será derrumbado ante su presencia. ¿Sí o no, hermanos? Y cuando la tierra tiemble, o la tierra tiembla, hermanos, es la presencia misma de Dios. ¿No la siente? ¿Se siente hermosa o no? ¿Qué tal Dios habla y se siente? Si apenas sintió cositas, ¿verdad? Me encanta cuando preguntan, ¿están bien? Pues hermanos, si se nos muriéramos, estaríamos mejor, ¿o no? Pues, gloria a Dios. ¿Qué se preocupa? Cuarta cosa, rápido. ¿Qué más sucede, hermanos? Ahí en el mismo 51, perdón, en el 52, en estas últimas 3 horas, dice el versículo 52, y se abrieron, ¿qué, hermanos? Los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, que ¿qué? Se levantaron. Ahora, aquí voy a hacer un paréntesis. Dice el 53, y saliendo de los sepulcros después de la, ¿qué dice, hermanos? De la resurrección de ¿quién? ¿Quién es Él? Cristo. ¿Sí? Después de la resurrección de Él, vinieron ¿a dónde, hermanos? A Jerusalén, a la santa ciudad, y aparecieron aquí, hermanos, a muchos. A ver, para explicación de todos y que no tengan aquí como preguntas. Estos santos no se aparecieron
hasta que Jesús fue mostrado primeramente como resucitado. ¿Por qué, hermanos? Por la sencilla razón de que Pablo escribe en 15:20 de Corintios que Él es las primicias de qué, hermanos, de los que durmieron. Entonces nadie vio a estos hasta que primeramente Jesús fue que manifestado, resucitado. ¿Sí? Entonces esta resurrección demuestra que la vida después de la muerte es el resultado de la muerte de Cristo. Si Jesús no hubiera muerto, o sea, si Jesús no hubiera pagado el precio, no hubieran quién, hermanos, no existiría la resurrección. ¿O sí? Necesitaba Él pagar, entregar su vida para que usted y yo tengamos que, hermanos, vida. Sepulcros abiertos. Y quinta y última, lo que nos lleva a todo Viernes Santo. ¿Cuál es la otra cosa que sucede en esas tinieblas, hermanos? Ya vimos, lo primero, fueron las tinieblas. Lo segundo, el velo rasgado. Lo tercero, un terremoto. Lo cuarto, los sepulcros abiertos y las rocas quebradas. Y el quinto suceso que pasa en las tinieblas. ¿Qué pasa, hermanos? Las 7, ¿qué, hermanos? Las 7 palabras. Primera palabra, Padre, que perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Segunda palabra, Lucas 23:43. De cierto te digo que hoy, ¿qué? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Tercera, pero es importante, hermanas. 3 palabras, estas 3 palabras suceden antes de las tinieblas. Padre, perdónalos, de cierto te digo que hoy estarás, y mujer, he ahí tu hijo y he ahí tu madre. Estas 3 palabras se dan antes de la oscuridad. La cuarta palabra, Eloí, Eloí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, se da en las tinieblas. Porque fue allí donde fue el abandono, porque ahí fue donde se vuelca la ira. Es ahí donde viene la presencia de Dios ejecutando juicio, castigando al Hijo de Dios. Y entonces todo se envuelve en oscuridad, en una oscuridad densa. Es más, si usted recuerda lo que sucede, esta misma oscuridad que se da en el Calvario, es tan densa que, similar a la de Egipto, dice que se podía, ¿qué, hermanos?, palpar. Oscuridad que se palpa, que se siente. Terrible oscuridad. No es algo que se ve así como, está como nublado, hermanos, no. Es totalmente, ¿qué, hermanos?, oscuro. Entonces nos queda claro por qué la oscuridad vino y por qué se da en esa palabra. Porque fue allí el abandono total de ¿quién? De Cristo. En medio de esa oscuridad, donde todo el juicio y la ira se volcó en contra de Cristo. Y después, hermanos, de las tinieblas vienen las otras, ¿qué, hermanos? 3 palabras. 3, 1 y 3. ¿Cierto o no? 7. Las otras 3 palabras. La quinta, Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, ¿qué dijo? Tengo sed. Jesucristo no bebió nada en todo el camino de la cruz, por lo que Él experimentó plenamente la ira de Dios. Pero ahora en la calma, y una vez concluida la obra, entonces Él dijo, tengo sed. La sexta palabra, hermanos, Juan 19:30, en un enérgico grito, demasiado fuerte para quien sufría una muerte como la cruz. Esto indica que Jesús se entregó voluntariamente cuando Él dijo, consumado, ¿qué? Consumado es. Y la séptima y última palabra, hermanos, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. ¿Qué significa, hermanos? ¿Qué significa esta palabra, hermanos? Que la comunión del Padre y del Hijo volvió ¿a qué, hermanos? A unirse, a restaurarse. La obra de la redención estaba aquí, hermanos, hecha. Había concluido.
Y entonces, Lucas 23, 46, regresamos a nuestro pasaje. Y habiendo dicho esto, ¿qué dice el texto? Expiró. Ahora, hermano, para concluir y acabar este mensaje, vamos a ver las respuestas de la gente. 47, sígame por favor, o si puede leerlo. Lucas 23, 47 al verso 49, dice la palabra: cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvía, ¿qué, hermanos? Golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Hay algunas reacciones aquí ante la muerte de Cristo. Y estas reacciones que veo aquí, en este pasaje, son las reacciones que son necesarias en la vida de todo creyente, verdadero creyente. Primero, hermanos, convencimiento. Al ver la muerte de Cristo, hermanos, tenemos que estar convencidos. Como lo hizo el centurión, ¿y quién, hermanos? Los soldados. Dice el verso 54 de Mateo 27, que ellos al ver el juicio y ver la crucifixión quedaron totalmente asombrados. Porque, ¿por qué, hermanos? Sería la pregunta. ¿A cuántos hombres estos soldados, este centurión, habían llevado a la cruz? Yo he dicho esto, hermanos, a muchos, a cientos, quizá miles. Era algo recurrente, un instrumento ocupado por los romanos, la crucifixión. Pero nunca vieron a un hombre como este comportarse como Jesús. ¿Qué fue lo que ellos vieron distinto? Lo oyeron a él, y lo primero que él dijo, la primera palabra que él dijo fue pedir perdón por quienes, hermanos, por quien lo estaba viviendo, por quien estaba clavándole los clavos en las manos, por quienes estaban insultándole y mofándose de él. Esto es algo totalmente fuera de cualquier entendimiento humano. Ellos vieron un hombre totalmente distinto. Entender la muerte, hermanos, es que usted entienda que Él que estaba allí es verdaderamente el Hijo. Y es el único en quien usted y yo podemos encontrar que salvación y perdón. Él es el que verdaderamente nos amó. La respuesta inmediata es que usted se convenza de que Él es Cristo, que Él es el Mesías, y que solo Él puede perdonarle a usted y perdonarme a mí. Es solamente Jesús. Y por eso no se equivoca el himnólogo cuando dice solo de Jesús la sangre, su vida, su amor. Ellos le oyeron pedir perdón, pero también vieron la manera tan noble en que sufrió. Dice que como cordero fue llevado aquí, hermanos, al matadero, y no abrió su boca. Varón de dolores, experimentado en el quebranto. Y fue despreciado ¿de qué, hermanos? De los hombres. Ellos le escucharon clamar al Padre y prometerle a aquel que le había maldecido minutos antes y decirle: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Usted cree que eso no los asombró a estos soldados? ¿No les causó algo totalmente extraño y movió su corazón y su odio natural de hombres? Ellos fueron los primeros en convertirse, fueron los primeros conversos de la cruz. Benditos soldados y bendito centurión, que un día usted y yo conoceremos ahí en el cielo. Y estará ese centurión, y estarán esos soldados que fueron sorprendidos como yo y usted deberíamos ser sorprendidos por la presencia de Cristo y su amor derramado en esa cruz. Estos soldados también experimentaron y vivieron la terrible oscuridad de, ¿qué, hermanos? De las tinieblas. Y sintieron la tierra, ¿qué, hermanos? Estremecerse y temblar. Y ellos vieron las rocas cómo ¿qué, hermanos? Se partían.
Ellos oyeron a Cristo antes de morir decir a gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Por eso repito, hermanos, nunca vieron una conducta como la de esta víctima de la crucifixión. Porque a todos aquellos que morían en esta muerte atroz quedaban, yo quiero decirles esto médicamente, sin oxígeno. ¿En dónde, hermanos? En el cerebro. Y cuando no hay oxígeno en el cerebro, ¿sabe qué pasa? No, espérenme, antes de... Uno empieza a quedar como, hermanos, divagar. A decir que, hermanos, incoherencias. Apenas todos los crucificados morían de asfixia, usted lo sabe. Entonces no había forma de respirar y por lo menos mucho menos de gritar. ¿Sí me explico? Cuando no hay respiración uno no puede, ¿qué, hermanos? Hablar. Mucho menos, ¿qué? Gritar. Pero escucharon a este hombre después de tanto tiempo de haber sido golpeado y azotado. Lo escucharon, ¿qué, hermanos? Gritar a gran voz. Por lo tanto, estos tuvieron que decir: este no era un hombre como cualquiera. Verdaderamente era el Hijo de Dios. Jesús fue a la cruz por su propia voluntad. El verso 47 dice de Lucas, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio la gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era, ¿qué, hermanos? No, que dice, era ¿qué? Justo. Esta afirmación de la inocencia de Jesús afirma su justicia divina como el Hijo de Dios, y estos soldados fueron, repito, los primeros en convertirse a Cristo ante la crucifixión, exactamente después de Cristo haber muerto. ¿Tuvieron que verle resucitado para ser salvos ellos, hermanos? No. Solamente para ser salvos, ¿qué se necesita? ¿Creen en quién? En el Señor Jesucristo, y serás, ¿qué? Salvo. Cree en Él y serás salvo. Cree que Él es el Hijo de Dios y serás salvo. Cree en Él y serás lleno de vida eterna. Ahora termino con otra respuesta. Toda esa multitud que fue al Calvario y presenció lo mismo que estos soldados, este espectáculo, esta multitud, ¿a quién representa, hermanos? ¿A los creyentes? Los soldados y el centurión representan a los que creen, ¿sí o no? Pero esta multitud que vio todo esto y simplemente, ¿qué, hermanos? Se fue, representa a todos los que incrédulos, que constantemente ven, oyen, saben y simplemente, ¿qué, hermanos? No creen. Ellos fueron testigos de todas las emociones de esa fatal semana, desde la alegría en la entrada triunfal hasta este momento fatal de ira y de odio y de juicio de Pilato, donde le pidieron a gritos. ¿Qué le gritaron, hermanos? Danos a quién, a Barrabás. ¿Y qué? Crucifícale. Y por más que Pilato intentó, y todavía cuando le llega la nota de su esposa y le dice: por favor, no hagas nada en contra de quién, de este hombre, porque no me ha dejado dormir, estoy atormentada por él. Este hombre intentó hacer todo y les dijo: no lo voy a matar, porque no encuentro ¿qué? Ninguna falta en él. Pero los fariseos y los escribas y todo el pueblo gritó: crucifícale. Queremos que lo mates, queremos que tú lo entregues para muerte. Y entonces fue cuando llamó a traer una vasija de agua para poder, ¿qué, hermanos? Lavarse las manos y decir: la sangre de él caiga sobre quién, sobre ustedes. 27, por favor, 25, ¿qué dice? Véalo. Ellos mismos fueron.
los que asumieron la responsabilidad de su muerte, diciendo: su sangre sea sobre quién, sobre nosotros y sobre, no solamente sobre ellos, hermano, porque es gente torpe. ¿Sobre quiénes, hermanos? Sobre sus hijos. Termino. Después de los dramáticos hechos de la crucifixión, en especial de las tinieblas y del terremoto, y la multitud tuvo una manifestación de emoción. Terminamos con Lucas 23, 48. Viendo lo que había acontecido, ¿qué pasó, hermanos? Se volvían como, hermanos, golpeándose el pecho. Esto lo hacen, hermanos, aquí. ¿Por qué lo hacen? Enseñar de qué, hermanos? De dolor, de clamor, de temor, de culpa. Porque cuando uno se enoja consigo mismo, se quiere, ¿qué, hermanos? Golpear. ¿Nunca ha hecho eso? Cuando he lastimado a alguien, cuando he hecho algo incorrecto, me quiero golpear porque me he equivocado, he abierto mi boca y he dicho cosas que no quería decir. Y lastimé a alguien y ofendí a alguien. Ellos se habían ofendido a Dios. A medida que veían, las señales de la ira del juicio, lo sucedido, lo que antes estaban burlándose, ahora no les pareció ya que, hermanos, divertido. El temor a la persona y el juicio de Dios, debido a la culpa y al rechazo a su Hijo Jesucristo, es una respuesta necesaria. ¿Qué es lo que hoy necesitamos tener, hermanos? ¿Qué es lo que el hombre hoy necesita, que hoy está ausente? ¿Temor a quién, hermanos? Temor a Dios. ¿Hay temor a Dios, hermanos? No lo hay. Pero yo quiero que empecemos con usted y conmigo. Temamos a Dios, hermanos. Y cuidemos nuestra salvación con temor y ¿qué? Con temor y temblor. La respuesta final fue mostrada por parte de aquellos confundidos por la muerte de Jesús. Dice el verso 49, pero todos sus conocidos, y puedo incluir a Juan, y las mujeres que le habían seguido desde Galilea, ¿qué pasara? ¿Qué hicieron ellos? Estaban lejos, ¿qué, hermano? Mirando esas cosas. Incapaces de soportar lo sucedido a aquel que amaban. A Jesús que amaron tanto profundamente, lo amaron. Se movieron de estar junto a la cruz, porque si usted lee Juan 19, 25, dice que María y las mujeres estaban junto a ¿qué, hermanos? A la cruz. Pero después de ver todo lo que vieron y contemplar, ellos simplemente le vieron ¿de qué, hermanos? De lejos. Esta no era la manera que se supone que termina la historia, lo sabemos. Esta gente estaba totalmente devastada. Devastada porque la esperanza simplemente para ellos se había, ¿qué, hermanos? Perdido. Pero esto no acaba aquí. El domingo, ¿qué pasa, hermanos? El domingo por la mañana, la fuerza del Espíritu Santo levanta al Cristo. Y esto cambia la historia de todos nosotros para siempre. Dios les bendiga.